Buen día con todos. Gloria a Dios por una semana más de victoria, por una semana más que en medio de situaciones difíciles, de adversidades, de momentos buenos, de momentos alegres, de momentos que a veces no entendemos lo que estamos atravesando, pero llegamos aquí, a este día, a poder otra vez darle culto a Dios. Y si Dios ha permitido que estemos vivos en medio de adversidades, de tiempo, de cosas, ¿no? Es porque Dios no nos está soltando. Es porque Dios sigue manteniendo su palabra viva y eficaz con nosotros, porque nos está guardando para el plan perfecto que va a empezar en la vida nuestra para todo lo que nosotros tengamos que hacer y así poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Hoy vamos a hablar que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de muchas cosas que a veces piensas de que ya no hay solución, que no hay salida o que no se puede hacer nada. No hay nada imposible para nuestro Dios. Solo tenemos que quedarnos con Él, no movernos, quedarnos con Él. Aquí empieza todo. Aquí empieza. Aquí empieza tu punto de partida para que puedas ser feliz y para que puedas encontrarle la respuesta a todo. Aquí tienes que establecer el reino de Dios. Por eso hoy vamos a poder escuchar, entender, darle culto a Dios para que el Señor abra nuestro entendimiento y poder comprender cómo nosotros encontramos respuestas a todo lo que ya está resuelto aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por una semana más de victoria, por un día de victoria, Señor, porque nos mantienes, Señor, vivos, fuertes, sanos, lúcidos, Señor. Gracias a tu poder, Señor, a tu palabra viva, al Evangelio, Señor, que se está manifestando en nuestra vida cada día. Guíanos, Señor, para cumplir tu perfecta voluntad. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Que este culto, Señor, sea de victoria y que tú puedas abrir el entendimiento a todos tus hijos, tus hijas, Señor, que están escuchando, Señor, tu palabra. Señor, haz tu obra, Señor, en cada uno de ellos. Y una vez más, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy día hablamos que el Dios que está con nosotros nos puede librar. Y vamos a ir a la Biblia, al capítulo 3, versículo 14 y 16. Vamos a hablar de un evento que pasó Daniel, uno de los hijos de Dios, escogidos por Dios. Cuando conoce al verdadero Dios, Daniel, como judío, a pesar de situaciones que estaba pasando su país, su zona, su territorio, su nación, a pesar de situaciones difíciles que estaba pasando su nación, a pesar de que había sido derrotado, ¿no? Los reyes opuestos habían tomado, o sea, su nación había quedado en miseria total. A pesar de eso, él no dudó de su verdadero Dios. A pesar de que la posición económica cambió, a pesar de todo, él siguió confiando en su Dios. La vida no fue fácil, la vida fue dura, pero el Dios que estaba con Daniel, el Dios de nosotros, lo libró a él de muchas situaciones. Y el Dios que está con Daniel, que estaba con Daniel, es el que está ahora con nosotros. Así que también nos puede librar de todo, de todo. No hay cosa difícil que Dios no nos pueda librar. Si quieres salir de las deudas, sal primero de acá. Si quieres salir de tus problemas familiares, sal primero de acá. Si quieres salir de situaciones de estrés, de ansiedad, de cambios en tu vida, tienes que empezar aquí, a creer acá. Todo cambio empieza donde Dios te lo dice, cree. Acabamos de leer el pasaje de meditación
Juan 1:12, que dice que para ser hijo de Dios tenemos que creer. ¿Dónde está la fe? Aquí. ¿Dónde tenemos que creer? Aquí. Tengo que empezar aquí, en mi cabeza, en la mente. Aquí tengo que empezar. Si no empiezo aquí, nada de lo que hagas va a tener efecto. Muchas veces las personas quieren tener fe a través de un amuleto, ¿no? La pulsera, la herradura, la ruda, eventos que hace, vigilias, retiros, cosas que hace externas. Quiere tener fe a través de lo que hace, pero ahí no te ha dicho Dios que está la fe. La fe no está en lo que te pongas, en lo que hagas. No, la fe está en que creas. Aquí. Juan 1:12, el pasaje de meditación, ya nos dijo, tienes que creer. Si no crees, en vano es lo que hagas externamente. Entonces, Dios nos va a dar la solución a todo, pero empieza acá. ¿Desde cuándo Dios nos habla a nosotros para que nosotros podamos entender lo que Él nos está diciendo que hagamos aquí en la tierra? Desde el origen. Desde el origen. Desde el origen empezó todo. Desde el origen, Dios que nos creó una mente, porque nos creó la imagen de Dios, que es el alma, y donde está el alma, está en la mente, está en la cabecita, aquí está. Desde ahí creó al hombre, creó a la mujer y creó su imagen. La imagen, ¿dónde está colocada? ¿Dónde está puesta? Aquí. Y la imagen de Dios que se ha restaurado, que es el pacto restaurado que es Cristo, ¿dónde tiene que estar? Aquí. Aquí. Tenemos que creer. Todo se basa en creer, no en actos que podamos hacer. La gente que no cree, la gente religiosa, hace actos. Y aquí podamos ver a Daniel, un testimonio, una evidencia, es real. Este hombre de Dios, Daniel, es real. En lo que él ha vivido es totalmente real. No te voy a hablar ahora de teología para poder decirte que es real, pero hay muchos estudios y evidencias que esto es un hecho real. Es un hecho real. Y Daniel, desde el primer instante, él estuvo convencido que el Dios que estaba con él lo podía librar. Esa tiene que ser nuestra seguridad, que el Dios que está con nosotros nos va a librar, de lo que sea. El Dios que está con nosotros ya nos libró. Él todavía no tenía la restauración del pacto, Daniel, nosotros la tenemos. Por eso que el Dios que está con nosotros ya nos libró, nos librará. Gloria a Dios, aquel que cree y que entiende, para poder vivir y disfrutar de todo lo que tiene. De todo lo que tiene y de todo lo que Dios le va a dar. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 hasta el 16, dice, habló Nabucodonosor, sabemos que es el rey de Babilonia, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios. Podemos darnos cuenta que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, habla de su Dios y la Biblia, la Escritura, pone al Dios de Nabucodonosor con D minúscula. Sabemos nosotros que hay muchos dioses. En el mundo hay muchos dioses, hay muchos reinos. Lo dijo Satanás, se lo dijo a Jesús y Jesús no le dijo lo contrario. ¿Qué le respondió Jesús cuando Satanás le dijo que si te postraras ante mí todos estos reinos te daría? ¿Acaso Jesús le dijo que estaba mintiendo? No, le dijo al Señor tu Dios no tentarás. O sea, sí es cierto que hay muchos reinos, pero, le dijo, al Señor tu Dios no tentarás. Porque el Dios que está con nosotros es el Rey de reyes, de otros reyes. Hay otros reinos. Por eso que tenemos que tener bien claro quién está con nosotros. Es que ya hay que despabilarnos, ¿no? Hay que dejarnos de religiones, de competencias, de cosas. No hay denominación, hay una verdad. Solo Jesús es el Cristo. Es la restauración del pacto, porque así lo ha establecido Dios, nuestro Dios, el verdadero Dios, el Padre de Jesús, aquel que ha restaurado el pacto, aquel que ha restaurado la imagen de Dios, aquel que nos ha regresado al origen. Génesis 1:27 y 1:28 es nuestro origen, es lo que ahora vivimos.
Ahí está toda la bendición. Ahí está nuestra verdad. Si caminamos con esa verdad, todo va a estar restaurado. Aún así tu mente pensará lo contrario. Muchas veces la cabecita solamente piensa, la memoria solamente piensa en lo que pasamos. Y no se da un espacio de poder tener fe y ver algo nuevo. Porque está tan atormentado o tan ocupado en pensar en el pasado que se olvida que el pasado ya no existe. Se olvida y deja de creer que lo que viene es lo que existe. Lo que vas a hacer es lo que existe. Y a veces traen su pasado al futuro. Esa es la trampa de Satanás. Yo hacía esto atrás, entonces voy a hacer lo mismo acá, en el futuro. Ya caíste en la trampa del diablo. ¿Por qué traes el pasado a tu futuro? Ahora que eres hijo de Dios, tu pasado ya no existe. Ya no existe tu pasado. Empieza a mirarte como hijo de Dios y viene lo nuevo. De modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya eres discípulo de Cristo, ya eres hijo de Dios, mírate como tal. Entonces Nabucodonosor a sus dioses le había él dado le estaba haciendo una ceremonia a nivel de su nación. Toda Babilonia tenía que postrarse ante el Dios del rey Nabucodonosor. Vamos a repetir el versículo 14, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Y qué Dios, otra vez con D minúscula, ¿no? Está diciendo que su Dios de él, su Dios de Nabucodonosor, el Dios que él había puesto como Babilonia, que él honraba ahí en Babilonia, era más poderoso. Él estaba diciendo, si mi Dios me ha puesto como rey, tengo oro, tengo plata, tengo todo, o sea, ¿qué Dios te va a librar de mis manos? No solamente era el Dios que tenía Nabucodonosor, sino era también él, que estaba atrapado en el primer problema espiritual, el yo. Él se creía Dios, él se creía poderoso, o sea, yo ordeno y lo que yo ordene, todos lo van a hacer. Eso le daba a él fuerza, poder. Era un hombre narcisista, era un hombre que se creía pues Dios, o sea, tenía todas las características, su orgullo, su soberbia, era un hombre de ese nivel, que se creía pues empoderado, ¿no? Y así nos enfrentamos nosotros, con mucha gente. Así nos enfrentamos en el mundo. Las personas que tienen altos cargos, altos mandos, ellos se sienten, ¿no?, reyes, que con lo que ellos ordenen así va a ser. Y así se mueve. Así nosotros vivimos. Igual que Daniel, así vivimos. Así estamos. Físicamente estamos así. La situación de nosotros no es fácil. Es la misma que vivió Daniel. Nosotros nos enfrentamos a autoridades terrenales que ordenan y se ejecutan muchas cosas. Por eso le dijo, aparte de mi Dios, también está la mano del rey. Sadrach, Mesach y Abednego. Antes de seguir al siguiente pasaje, Sadrach, Mesach y Abednego era Daniel y sus dos amigos, Daniel judío. ¿Pero por qué estos nombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos llegan de esclavos a Babilonia, ya por la historia que ustedes saben, y es otro tema que no lo voy a tocar acá, ¿no? Cuando ellos llegan, ¿no?, del exilio, ¿no?
el rey ordena que se les cambie de nombres y les pone nombres babilónicos. Estos nombres babilónicos eran de acuerdo a sus dioses de él. Como este rey le rendía culto y él creía que había ganado la guerra gracias a sus dioses, ¿no? Entonces él pone a estos hombres y a mucha gente le cambia de nombre. No quería que tengan los nombres judíos, sino que los nombres sean de sus dioses, ¿no? Les cambia esos nombres. Por eso es Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel no podía hacer nada. Estaba preso. ¿Qué podía hacer? No podía hacer ningún trámite para decir no lo puedo hacer. Físicamente le estaba haciendo creer que él había ganado, pero espiritualmente él seguía siendo judío, hijo de Dios. Él seguía creyendo en su Dios. No lo intimidó que el rey le haya cambiado de nombre. No perdió su fe, no perdió su confianza. Por eso el Dios que está con nosotros nos puede librar de todo. Nosotros nos encontramos en situaciones muchas veces así como Él. Vienen las autoridades que tienen poder, son sus reinos, pero no dudes del que está contigo. No dudes del que tiene más poder, del que mueve todo, del que quiebra toda tiniebla y mueve otros dioses. No puedes dudar por un segundo, ni por un segundo puedes dudar. Nosotros tenemos este testimonio, pero no solamente tenemos el testimonio de Daniel, tenemos la restauración del pacto y tenemos al Mesías, tenemos a Emmanuel, tenemos a Dios con nosotros, tenemos a Cristo. Entonces, en el versículo 15, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En la traducción, ¿no? Porque ustedes saben que estamos hablando de la Biblia Reina Valera, que está diciendo: no vamos a discutir contigo. Dios también nos da sabiduría. Nosotros no podemos discutir con aquel religioso que tiene sus dioses. Nabucodonosor le rendía pleitesía a su Dios, porque él creía que había ganado la guerra gracias a su Dios, y no era así. Nabucodonosor no es que él había ganado la guerra gracias a su Dios, es que Dios había permitido que esto pase. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había desviado, ya no le estaba rendiendo culto a nuestro verdadero Dios. La fe se había debilitado. Cuando debilitas la fe en ti, de tu verdad, de tu verdadera condición de ser hijo de Dios, pierdes, vas a perder. El evangelio se hace débil con todas las cosas físicas que hay si es que tú le permites entrar. No puedes debilitar el evangelio por más circunstancias que estés atravesando o por más cosas materiales y poderosas que estén viniendo a tu vida. No puedes debilitar el evangelio. Por eso, no. El pueblo de Israel había debilitado el evangelio, por eso que había perdido. Solo por eso había perdido. Otros dioses se aprovecharon. Satanás se aprovecha de la debilidad del hombre. Se aprovecha de la debilidad del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se debilita, Satanás se aprovecha y entra y gana. Porque el Hijo de Dios está débil, no tiene fuerza. Por eso que nosotros tenemos ahora la restauración del pacto y mantente ahí siempre. No caigas, no permitas que te ganen. No lo permitas. El Dios que está con nosotros nos puede librar de todo. Entonces Daniel le dijo: yo no voy a discutir con el rey. Si él tiene su religión, si él tiene su Dios, que se quede con lo suyo. El tiempo y el Dios que no está con nosotros va a demostrar quién verdaderamente está. Con el que ganó, con el que siempre ha ganado. El creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, Padre nuestro. El que nos da el pan de cada día, el que nos ha dado al Espíritu Santo.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ese es nuestro pan de cada día. El Evangelio, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Dice, no es necesario que te respondamos de esto. Daniel, vamos a seguir capítulo 3, versículo 17 al 20. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Miren la trampa del diablo. Miren este hombre, Nabucodonosor. O sea, si yo soy rey, estás ofendiendo a mi orgullo, a mi soberbia. Esa es la trampa del hombre que se siente empoderado cuando está atrapado en el primer problema espiritual, el yo. Se cree Dios. Camina con la maldición de Génesis 3 del 1 al 6, cuando Satanás le dice, serás como Dios. Se siente lo máximo, se siente empoderado, destruyendo al resto para seguir siendo más fuerte. Soberbia, orgullo, arrogancia, altivez. Eso, aplácalo. Hay que aplacarlo. Porque la autoridad en nosotros está en la seguridad de quiénes somos. Daniel era un hombre de Dios, astrólogo de profesión, un hombre conocedor de toda la astrología, pero caminaba con humildad, y aún así había caído en la esclavitud y él seguía manteniéndose firme y seguro de quién era su Dios. Y le dijo claramente que él no iba a rendirse a sus dioses porque él sabía aquí que otros dioses no tienen el poder y la fuerza de su verdadero Dios, y sabía cuál es el camino para llegar al verdadero Dios. El camino. Nosotros ya tenemos el camino abierto para estar con Dios. Se llama Jesús, Juan 14:6. Pues hay que creerlo, nada más, quedarte ahí. ¿Acaso Daniel hacía algún acto religioso? Él estuvo bajo prisión. Él estaba cautivo. Él no podía hacer nada. Él no tenía ningún acto religioso. Él solamente creía. Leía las escrituras, creía en el que estaba con él. Es que el evangelio no es hacer ningún acto religioso, el evangelio es creer. La religión ordena hacer actos religiosos. Nabucodonosor estaba haciendo un acto religioso, toda una serie de música para que todos se arrodillen delante de su Dios. Tenía que hacerlo notar físicamente, porque espiritualmente no lo hacía notar. Estaba tan vacío que no sabía qué hacer. Y se llenó de cólera, de ira, y en esa furia calentó el horno 7 veces. Pero eso solamente lo destruyó aún más. El hombre que está cargado de ira, de furia, cae en destrucción, la mente. Lo destruyó más. Y el hombre que se queda cargado de cólera, de furia, con manipulaciones, con muchas cosas, termina avergonzado. Por eso uno tiene que anular ese primer problema espiritual, que es estar atrapado en el yo. Nosotros ya tenemos el acta de maldición anulada, ya está anulada. Daniel confiaba que el que estaba con él no iba a permitir que se quede como maldito. Por eso que él tenía siempre presente que no podía separarse de su Dios, porque el Dios que estaba con él lo iba a librar. Todos pasamos por problemas tal cual, así, de esta magnitud, que a veces no sabemos qué hacer. ¿Acaso Daniel no tenía emociones, no tenía sentimientos, no tenía alma? Claro, él estaba decidido ya. Si tengo que morir por esto, que sea así. Pero quedarme por un poco de tiempo y servirle a otro Dios, no lo permito. Es que no lo permitas. Irte con otros dioses, irte con otros placeres,
irte con otras cosas que te llenen momentáneamente. Es que ya no podemos estar vacíos. Nabucodonosor era un hombre que estaba vacío, que solamente se llenaba con sus tesoros, con sus riquezas, si ganaba una guerra o que le hagan caso. Solamente si le obedecían, estaba lleno. Si alguien lo desobedecía, se sentía en ese momento vacío, caído. Se llenó de ira, su rostro cambió. Era nada. Daniel, un hombre que estaba cautivo, le dijo que no va a servir a su Dios. Solo la palabra de convicción que tenía acá lo derribó. Por eso dijo, caliente en el horno 7 veces. O sea, está avergonzando por su Dios que tenía en ese momento. Lo pudo librar de la ira, lo pudo librar del enojo, lo pudo librar de la vergüenza. Ese Dios que él estaba honrando, ¿no? Que supuestamente le había hecho ganar una guerra, y ya sabemos que él no ganó la guerra porque él tenía el mejor ejército, sino que los hombres de Dios pierden cuando debilitan el evangelio. Eso ya está escrito y es así. No debilites el evangelio en tu vida para que no pierdas guerras ni batallas. Mantente siempre perseverando. Entonces, estas situaciones que nosotros atravesamos, Daniel se sentía ya, dijo, acá se acabó mi día. También habrá sentido angustia, también habrá sentido temor, también habrá sentido tristeza, también habrá derramado unas lágrimas. Pero ¿saben qué pasó acá? Lo que podemos ver es que él decidió quedarse con Dios no por temor, sino por amor. El verdadero amor es la fuerza que a nosotros nos va a decir, contigo me quedo, pase lo que pase. Si nosotros hemos decidido quedarnos con el verdadero Dios, que sea por amor. Porque Daniel no se quedó por miedo ni por angustia, sino se quedó por amor. Contigo me quedo hasta el final. Porque a pesar de que el rey Nabucodonosor calentó el horno de fuego 7 veces y le dijo que vayan y lo echen, y es más, para que no se escapen y se vayan corriendo, la mente del hombre siempre piensa en las cosas físicas, ¿no? Tráeme a los hombres más fuertes para que no se escapen y se vayan corriendo. Pensó como él, que estaban asustados. El que estaba asustado más bien era Nabucodonosor. Él estaba asustado porque tenía miedo a perder. El Dios que estaba con él ya lo había abandonado, porque había venido el verdadero Dios. Espiritualmente el verdadero Dios ya había llegado. Por eso que estaba con miedo y estaba sacando más autoridad terrenal. Pero nada le dio respuesta a esto que sentía adentro: vergüenza, cólera, furia, porque el Dios que estaba con él lo abandonó, no le resolvió su vacío. La diferencia de Daniel, que estaba con el verdadero Dios, sí sintió emociones, pero el amor que tenía era más fuerte y dijo, aún así, yo no voy a servir a tus dioses. Aún así, ni tampoco le voy a servir a él. Versículos 21 y 24. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. ¿Qué pasó? Desde ahí, por el amor que tenía Daniel y sus amigos de su verdadero Dios, cayeron. Vamos a tener problemas y quizás vamos a estar en medio del problema y quizás vamos a entrar al problema, pero no podemos rendirnos porque el Dios que está con nosotros ya nos libró.
puede librarnos, ya nos librará. Aún así estemos en el problema, no dudes, mantente firme. Aún así estés dentro del problema, no dudes, mantente firme. Dios siempre tiene una respuesta y la mejor. Y la mejor. Aún todo lo que está en la tierra, todos los ministerios, todas las entidades, todas las personas, todo lo que está en la tierra físico, aún así pareciera que tuviera más poder que tú, no dudes del que está contigo, porque el Dios que está contigo nos puede librar. El Dios que está con nosotros ya nos libró. Hay que mantenernos firmes. No es fácil. El rey que estaba ahí, la máxima autoridad terrenal de ese lugar, de esa zona, vio que cuando cayeron estos 3 hombres, los 2 hombres fuertes fueron consumados, calcinados, terminaron ceniza. No tenían unción de Dios. Hombres terrenales que viven de migajas del poder de otro. Ese no es nuestro lugar. Nosotros somos discípulos de Cristo. No vivimos de las migajas de otros. Vivimos de la herencia de nuestro Dios. Y por eso vamos a ir conociendo. Y cada vez que vamos conociendo más, porque Dios te está abriendo el entendimiento cada vez más. Tu perseverancia en escuchar este mensaje está permitiendo que Dios haga una restauración neuronal y te está abriendo el entendimiento. Estás conociendo la verdad del Evangelio porque eres discípulo, porque está la justicia de Dios contigo, porque tú no vas a volver a ser el mismo de antes, porque tú eres nuevo. Hoy eres nuevo, mañana serás nuevo. No te contamines, no caigas, no te debilites. No permitas que todo lo que hay en esta nación debilite tu fe. No apagues la luz del Evangelio. No mantengas al Espíritu dormido. El Espíritu de Dios que habita en ti, aliméntalo tus 24 horas. Por amor, porque el amor de Dios que ahora habita en ti es la fuerza para poder enfrentar todo lo que vamos a atravesar. ¿Estamos en un mundo que todo es fácil? No. Estamos viviendo en una tierra que está maldita. Por eso que necesitamos al bendito. Se dieron cuenta cómo el rey terminó más avergonzado. Y miren lo que dice en el último pasaje, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: al rey es verdad, oh rey. Vamos al versículo 25 al 27. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Lo dijo el rey, aquel que humilló a nuestro Dios. Aquel que humilla a nuestro Dios va a terminar avergonzado, porque está escrito, sea jefe, sea gerente, sea fiscal, sea juez, sea rey, sea lo que sea. Aquel que ofende a nuestro Dios va a terminar avergonzado si es que no es muerto. Tenga la autoridad que tenga en la tierra. Sea pobre, sea rico, tenga cargo o no tenga cargo. Porque nuestro Dios es el único poderoso y es el Rey de Reyes, el que está por encima de todo, es creador de los cielos y la tierra. ¿Quién puede ofender a nuestro Dios soberano, Padre de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, aquel que nos ha dejado el poder del Espíritu Santo por amor, amor a sus hijos? Conoce el amor de Dios, para que seas fuerte. Por eso te digo que el Evangelio no es religión, es una verdad. Necesitamos conocer el amor. No busques el amor en otras personas. Conoce el amor que está contigo. Conoce el amor que está contigo. Descubre quién está contigo para que puedas disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que ha creado para nosotros, para poder disfrutar. Entonces seguimos
Voy a volver a repetir el versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. A hijo de los dioses. Sin sufrir ningún daño. El Dios que está con nosotros nos librará de todo mal sin sufrir ningún daño. ¿Cuándo? Cuando tú creas en el que está contigo, cuando tú creas en el que te ha salvado, cuando tú creas en tu Salvador, cuando creas que Jesús es el Cristo, cuando tú creas en esta verdad. Vamos a atravesar problemas difíciles, fuertes, terribles. Todos vamos a pasar por eso, que pareciera que ya no hay solución, pero el Dios que está con nosotros ya nos libró, puede librarnos y nos va a librar sin sufrir ningún daño. Gloria a Dios. Esta es una verdad. Solamente se va a evidenciar en tu vida cuando lo creas, cuando lo vivas aquí, creerlo. La angustia, la ansiedad, el temor, te desesperas por querer ya hoy rápido. Pero es ese rápido que sea el amor de Dios, para que Él te hable y Él te diga, el acta ya está anulada, ya somos salvos del acta de maldición, ya somos salvos de estos decretos de los espinos y cardos. ¿Ya para qué vas a seguir produciendo angustia, ansiedad? No produzca la angustia, ansiedad, no la produzca dentro de ti. Libérate. Cree en el que está contigo, cree en el que te ha librado. Acá está la promesa cumplida. Lo que dijo el apóstol Pablo, Colosenses 2:14, ¿quién se está aquí? Terminó avergonzado, anulando el acta de los decretos que está en contra de nosotros. Génesis 3:15 es la salvación. Y hubo otro decreto de maldición acá, sí, lo querían quemar a Daniel, que muera así, cremado, porque le está faltando el respeto a ese Dios falso. Así se ponen de enojados los religiosos, defendiendo a sus dioses, pero están tan enojados que esa es la respuesta de su vacío. ¿Por qué se enojan? Si el Dios de nosotros es un Dios de paz. El Dios que está con nosotros es un Dios de paz. Si alguien viene a ofender a nuestro Dios, no nos enojemos, porque el Dios que está con nosotros va a hacer justicia. El religioso sí pelea para que crean en su Dios. Se enoja como Nabucodonosor. Nosotros tenemos al Dios de paz. Con nosotros está el Dios de paz. Vive la paz. Por eso que Jesús dice, yo no doy la paz como el mundo la da. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Evidencia del poder de nuestro Dios. El fuego se abrió. ¿No le pasó lo mismo a Moisés? El mar se abrió. ¿Cómo no creer en el Padre de Jesús, nuestro Rey de Reyes, en nuestro Señor de Señores, en el Padre nuestro que está en el cielo? ¿Cómo poder dudar un instante si hace maravillas y las sigue haciendo hasta el día de hoy? Quédate con Él, confía en Él, no dudes, solo cree. El Dios que está con nosotros ya nos libró, puede librarnos, nos librará. Preparémonos en seguir creyendo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios le dijo al fuego, apártate, y se apartó. Al problema le dijo, salte. A lo que parecía que los iba a destruir, le dijo, ni lo toquen. Dios le dice al problema, no toques a mis hijos, apártate de mis hijos.
sepárate de mis hijos. Y cuando se cumple, cuando uno lo cree, lo vive. El problema que estás atravesando, el problema que tú estás viviendo, Dios ya te libró. Dios ya nos libró. El Dios que está con nosotros nos librará. Miren todas las autoridades que estaban ahí. Como decir ahora, presidente, congresistas, ministros, todas esas autoridades estaban alrededor. Se acercaron, todos vacíos, cobardes, con miedo de no poder refutarle al rey para no perder su cargo político, su estatus, su situación, para no perderlo. Pero Daniel no le importó, porque lo que está en la tierra, polvo es y al polvo se va. Pero lo que está aquí, hasta el cielo no paramos. Porque el que está con nosotros está sentado a la diestra del Todopoderoso. Por eso Dios nos aconseja, nos dice y establece: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Daniel hizo lo mismo, a pesar de que el rey de Babilonia le había cambiado de nombre. A pesar de eso, no se intimidó, ni se sintió pequeño. A pesar que le puso un nombre babilónico de sus dioses de él. No se intimidó, él estaba seguro. Él se mantuvo buscando el reino de Dios para estar dentro del reino de Dios, con la justicia de Dios, y el resto vino por añadidura. Todos se dieron cuenta. Es que si nosotros nos mantenemos con esta verdad firme, que el Dios que está con nosotros ya nos libró, nuestra vida va a ser evidencia del Dios que está con nosotros. Pues para eso estamos aquí en la tierra. Para eso estamos. No para vivir actos religiosos, ni ser cucufatos, ni aparentar que somos buenos, ni nada. No, eso es falso. Aún así, la religión te señale, aún la religión te condene, no escuches. Cree solamente quién es tu Dios. Cree quién está contigo por amor. Daniel se quedó con Dios no por miedo, sino por amor. El verdadero amor. Él no dejó de dudar. Y terminamos con el versículo 28 y 30. El resultado de quedarte con Dios. Este es nuestro resultado. Esta es la conclusión de vida de nosotros. Así caminamos, así vamos a caminar, así vamos a seguir existiendo. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios. ¿Cómo no quedarnos con el que nos ha librado de todo y el que siempre nos dará, ya nos dio la victoria? Gloria a Dios. Terminamos nosotros siempre en una buena posición. A pesar de lo que estés atravesando, no dudes, no desconfíes, no tengas miedo. El Dios que está contigo ya nos libró. El Dios que está con nosotros ya nos libró. Bendito sea el Dios eterno que nos ha escogido, que nos ha encontrado, así como lo encontró a Daniel, así como encontró a los amigos de Daniel, también nos ha encontrado a nosotros, para que nosotros podamos ser evidencia de su existencia, de su palabra viva y eficaz, de la verdad, de su poder. Vivimos así en esta nación, en medio de muchos dioses, porque la tierra está maldita. Pero el que está con nosotros, que es el bendito, nos ha escogido para mostrarle
a esta nación y al mundo entero quién verdaderamente es nuestro Dios, quién verdaderamente es Jesús, el que llegó a la cruz, el Cristo y el único que nos ha dejado a nosotros como templo de Dios para que more en nosotros el poder del Espíritu Santo. Somos templo, somos discípulos, demostremos con nuestra vida esta verdad. Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios nos guíe y Dios nos siga abriendo el entendimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu fuerza, Señor espiritual, que nos das, Señor, día a día, para poder, Señor, atravesar cada 24 horas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor, porque nos estás limpiando, porque en medio, Señor, de todas las adversidades, tú estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. Guíanos, Señor, para seguir cumpliendo tu voluntad. Llénanos de tu fuerza, llénanos de tu poder. Y gracias, Señor, porque tú ya nos libraste de todo mal. Gracias, Señor, porque tus ángeles, Señor, están aquí con nosotros, porque siempre, Señor, estás pendiente, Señor, de nuestra sanidad, de nuestra vida y de que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.